Bienvenidos nuevamente al programa Jesús y María, hoy Santidad Gota a Gota. En esta oportunidad vamos a hablar de la Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Nuestra Señora del Monte Carmelo es la patrona de la Orden Carmelita. Es una de las prácticas devocionales marianas más extendida a lo largo de los siglos. Se ha extendido entre todos los católicos de todo el mundo. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, del Carmelo, el 16 de julio. Podemos ver ahorita una foto de la imagen del Carmen. ¿Dónde se originó por primera vez esta devoción? La advocación de Nuestra Señora del Carmen se origina en el Monte Carmelo, Israel, lugar donde, según la tradición judeo-cristiana, vivió el profeta Elías. El Monte Carmelo, en algunas representaciones se puede ver en el fondo del Monte Carmelo. Es el lugar donde originó la devoción a la Virgen del Carmen. Este monte, ubicado en la Tierra Santa, es un lugar donde se estableció la Orden de los Carmelitas y donde tuvo la aparición de la Virgen María a San Simón Stock, de quien hablaremos en este episodio más adelante. El Carmelo era sin duda el monte donde muchos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo. Pero existían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica. A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa, procedentes de Occidente, algunos creen que venían de Italia, decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen del Carmen. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. ¿Qué significa el Monte Carmelo? Es una palabra que significa jardín de Dios. El jardín de Dios es donde podemos caminar con el Señor como lo hicieron Adán y Eva antes que fueran desterrados. Eso nos lo dice Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿A qué distancia está el Monte Carmelo de Jerusalén? El Monte Carmelo está aproximadamente 70 millas al noreste de Jerusalén. ¿Y qué pasó en el Monte Carmelo con Elías? El Monte Carmelo era un lugar sagrado y alto dedicado al dios cananeo Baal. Y allí se adoraba a ese dios. La tierra tenía sequía por mucho tiempo, muchos años que no llovía en la zona. En la Biblia, en el 1 Reyes 18, Elías declaró al rey Acab una guerra o contienda con sus 450 profetas para determinar que el Dios verdadero era el de él y no el Dios de Baal, que lo tenía como el Dios de Israel. El verdadero sería el que podría prender el fuego a un sacrificio. El frenesí de los profetas Baal no tuvo éxito, porque no se prendió nada de lo que pusieron ellos. Sin embargo, Elías, donde tenía las leñas, les puso bastante agua para que la probabilidad no prendiera, pero el milagro se iba a dar. Sin embargo, Elías oró al Señor y un fuego descendió del cielo y encendió el sacrificio donde están las maderas, húmeda, llena de agua. Entonces el fuego de Yahvé cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua que había en la zanja que se había creado. Y cuando todo el pueblo lo vio, cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y eso aparece en Reyes capítulo 18, versículos 38 al 39. También fue el Monte Carmelo un lugar donde la oración de Elías aseguró el fin de la sequía y hambruna que había caído sobre Israel. Después de muchos días orando sin moverse, la séptima vez que el sirviente le dice, ve una pequeña nube subiendo desde el mar. Elías, sin tener todavía la información, confiando en la Virgen, anunció la lluvia antes que ocurriera. En aquella nube contemplaron la figura de una mujer que atraería al mundo las aguas de salvación.
siendo esta mujer la Virgen María. Así, los carmelitas consideran a Elías como uno de los padres espirituales. Les presento una foto del Monte Carmelo para tener algunas ideas que he tomado de internet. De igual forma les presento una foto donde estuve yo con mi hermana y mi sobrina en el Monte Carmelo, en la cueva de Elías. Le digo que el que puede ir a Jerusalén y está ahí, es impresionante, está ahí. Yo sentí una emoción inmensa cuando me encontraba donde Elías había estado. Donde Elías había estado y en esa cueva, y donde también Elías fue alimentado por un pájaro negro por muchos días. O sea, muy emocionante esa visita a Jerusalén. La Virgen María y Santo Domingo Guzmán están también profundamente unidos en la tradición católica gracias a la revelación del Santo Rosario. O sea, el Santo Rosario fue revelado a Santo Domingo Guzmán. Según los relatos históricos, a la Virgen se le apareció Santo Domingo alrededor del año 1208 para entregarle este rezo como un arma espiritual contra la herejía de la época. También le presento una foto sacada de internet de Santo Domingo Guzmán. La Madre de Dios en persona, qué impresión, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Domingo Guzmán era un santo sacerdote español que vivió en sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía de los abingenses. La Virgen se le apareció en la capilla, en la mano sostenía el rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. ¡Qué emoción, qué emoción! Dijo que lo practicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y habría muchas abundantes gracias y milagros. Domingo salió de allí lleno de celo, emocionado, con un rosario en la mano. Imagínense, un rosario entregado por la Virgen. Efectivamente lo predicó y gran éxito porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Como recordatorio, porque a veces se nos olvida muchas cosas, recordemos que el Papa Inocencio III, en el año 215, soñó que la iglesia se derrumbaba y era sostenida por San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán, facilitando la aprobación de la orden franciscana y dominica. ¿Se acuerdan que San Francisco de Asís fue a visitar al Papa, a Inocencio III, para que le aprobara su orden y reglamento? Pero había duda, pero el Papa León XIII soñó que la iglesia la sostenía porque estaba pasando muchas crisis espirituales en la iglesia. Y soñó que San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán sostenían a la iglesia, facilitando así la aprobación de la orden franciscana. Esta aparición era mucho después que la Virgen se le había aparecido a Santo Domingo Guzmán. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi 2 siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen no se va a quedar tranquila y se le aparece al beato Alano de Rupe y le dijo que reviviera esa vocación. Le presento una imagen también del hermano Alano de la Rupe, el beato. La Virgen le dijo también que necesitaría bastantes volúmenes para registrar la cantidad de milagros que se iban a dar por el uso del rosario. Y le reiteró las promesas hechas a San Francisco referente al rosario. Pero resulta que empezó nuevamente a decaer la fe en la Iglesia Católica y la Virgen María no se va a quedar tranquila. Según la tradición católica, destaca que el 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, superior de la Orden Carmelita en Inglaterra. Él estaba orando y muy preocupado por problemas que existían y tenía. Y en esta visión, la Virgen le entregó el escapulario de la Virgen del Carmen y prometió la salvación eterna
y protección a quien lo llevara puesto. Le presento también una imagen de San Simón Stock. ¿Qué es el escapulario? El escapulario es un signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción de la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. Llevar el rosario de la Virgen del Carmen es estar protegido, es estar amparado por el manto de María, amor maternal y dulzura. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón. Es una pieza medieval cuya palabra viene de la palabra escápula, que es hombro. Es una prenda que cuelga de los hombres. Era el delantal que se utilizaba en la Edad Media para no mancharse. Una prenda cotidiana que se utilizaba y mucha gente la utilizaba como una costumbre, ¿no? Para no ensuciarse. Entonces es la Virgen que nos quiere regalar su delantal para que no nos manchemos, que representa la sencillez y la protección, que ella está en nuestras vidas, cercana y vivir en nuestro día a día. Yo la verdad que les digo, preparando este episodio sobre la Virgen del Carmen, no tenía idea de que exactamente qué es lo que quería hacer el escapulario. Yo he salido en esta preparación sumamente contento porque he aclarado muchos conceptos preparando este episodio para la Virgen María, en su día, hoy 16 de julio. Y yo espero que a los demás que oigan este podcast también nos ayude, ¿no? El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado después según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtiene por la intersección de la Iglesia. Presento también una imagen del escapulario de la Virgen del Carmen para usarlo en el cuello. Ese me lo regaló mi hermana Milagro hace más de 25 años. Y uno pequeño para usarlo dentro de la cartera o la ropa. Ese lo compramos en Israel cuando fuimos al Monte Carmelo. La iconografía tradicional representa a María con el niño Jesús en sus brazos, mostrando el escapulario marrón, símbolo de la promesa de protección. Mientras que los elementos como el Monte Carmelo, estrellas y paisajes marinos resaltan su rol como guía y protectora especialmente de los navegantes. El Papa Juan Pablo II dijo: también yo llevo en mi corazón desde hace tiempo el escapulario del Carmen. Por ello pido a la Virgen del Carmen que nos ayude a todos los religiosos y religiosas del Carmelo y a los piadosos fieles que la veneran con fe para crecer en su amor e irradiar el mundo la presencia de esta mujer del silencio y de la oración, invocada como Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza y de Gracia. Eso nos dice Juan Pablo II. En 1959 recordaba Pío XII: ciertamente la piadosa Madre no se deja de hacer que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen los antes posible la patria celestial por su intersección, según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido de generación en generación. Y es que la Virgen María, ella el sábado es el día que sale a sacar del purgatorio a sus fieles, los que están en el purgatorio. Y entonces el Papa nos dice lo siguiente, el Papa Pío XII, dice así: yo, su Madre de Gracia, bajaré el sábado según después de su muerte, a cuantos religiosos, terciarios y cofrades los hallaré en el purgatorio, los liberaré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Pues vamos a ver, les voy a presentar una imagen tradicional de la Virgen del Carmen,
sacando a las personas del purgatorio. Esta imagen es una imagen tradicional, es una pintura muy vieja que mi amigo Marco y su esposa Gabriel García me lo regalaron hace unos cuantos meses y aunque está un poquito deteriorado, me recuerda que esa es la característica foto de la Virgen del Carmen sacando a los devotos del purgatorio el día sábado. Entonces la Virgen es una protección maternal, sobre todo por su rico simbolismo. Ser hijo de María, ver en él todas las virtudes de María, ser símbolo de nuestra consagración filial a la Madre. Por morir en gracia de Dios, quien lo use piadosamente. ¿Por qué saldrá del purgatorio cuanto antes muera que sean devotos de él? O sea, la persona que muera y no va para el infierno, pero no puede entrar directamente al cielo porque tiene que expiar sus fallas. Entonces, la Virgen le promete que lo va a sacar mucho más rápido si es devoto de ella del purgatorio un día sábado. Por llegar a su protección a todos los momentos de la vida, en la muerte y en el más allá, la Virgen lo va a proteger en su muerte, le va a avisar cerca de la muerte que sepa que se prepare y después los va a salvar. Hay indulgencias parciales y plenarias. Las indulgencias y privilegios son: indulgencias se obtienen parciales al besar o usar el escapulario con devoción y plenaria en días señalados como la festividad del Carmen el 16 de julio y otras fiestas carmelitas. Hoy, 16 de julio, si hubiéramos podido estar, o los que estuvieron, confesaron, comulgaron, fueron a misa, obtienen la indulgencia plenaria, que es borrón completamente, como si fueran recién bautizados, libre de gracia. Que si la persona muere en ese instante, va directamente al cielo sin pasar el purgatorio. ¿Cuáles son las promesas? La tradición destaca la preservación del infierno. Esa es la promesa que se le hizo a San Simón Stock. Y el privilegio sabatino de la pronta liberación en el purgatorio. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, es necesario usar el escapulario de tela, sea bendecido o impuesto por un sacerdote. Se debe usar con fe, no como un amuleto, pudiendo sustituirse también de una medalla. Ahora, a mí me ha llamado mucho la Virgen del Carmen, por tradición de la familia, y con el permiso de ustedes, voy a dar mi experiencia, o nuestra experiencia de mi familia, sobre la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen en Venezuela, en el estado de Guárico, en la ciudad de Calabozo. La iglesia fue construida en 1835 por nuestro bisabuelo José Ramón García y fue bendecida en 1846 por el presbítero Bernardino Horta. El diseño arquitectónico del estilo neoclásico y destaca por 3 naves, un presbiterio con una cúpula cuadrada y una torre de campanario. La fachada principal presenta 2 cuerpos con columnas variadas y accesos cerrados por los portones de madera. En el segundo cuerpo se destaca un frontón triangular con el relieve de la Virgen del Carmen y pináculos decorativos. Les presento una foto de la iglesia del Carmen y de mi bisabuelo Ramón García. Para ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué colocas eso? Bueno, porque pasa la tradición, todo el mundo tiene un tiempo de vida y si nunca se dice, la familia va pasando. Por lo menos yo dejo grabado este podcast. También les enseño una foto reciente que me tomaron esta mañana, familiares míos en la ciudad de Calabozo, que le dije: tómame una foto, por favor, reciente de la Virgen del Carmen, de la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces la presento. Y la otra experiencia que tenemos, que mi abuela Josefa Rodríguez de Ascaño, llamada Pepita, era una santa mujer muy devota de la Virgen del Carmen. Cuando ella estaba muriendo, ella decía que la Virgen del Carmen con el niño Jesús
en los brazos, la venía a buscar. Había una vela prendida en el cuarto y al morirse se apagó. No lo creemos, hay muchos testimonios que la Virgen María a sus devotos los viene a buscar en el último momento. Esto que estaba ahí, mi hermana Milagro estaba presente cuando todo eso ocurrió, que la Virgen empezaba a llamar a sus familiares y veía a la niña, a la Virgen del Carmen, con el niño Jesús a buscarlo. También mis padres eran devotos de la Virgen del Carmen y cuando viajábamos en carro, la imagen viajaba con nosotros. Ya eso yo lo dije en otro episodio relacionado con la Virgen. Les enseño mi imagen que adquirí en Caracas en el año 1988 de la Virgen del Carmen, porque todos nosotros somos muy devotos y tenemos esta imagen. A mi hermana mayor le pusieron el nombre de Carmen Eliana por la Virgen del Carmen y mi segunda hermana nació el 11 de julio de 1952. Su nacimiento estuvo muy grave y el doctor le dijo a mi papá, Pablo Morales, que había que salvar a mi mamá, llamada Aneliana, o a la niña. O sea, no puedo salvar a los dos, le dijo el médico. Y mi papá le dijo, sálvela a los dos, doctor. Por eso mi hermana se llama Milagros del Carmen. Mi papá tenía mucha fe en la Virgen del Carmen y le dijo, salva a los dos, que los dos se van a salvar. Tremendo testimonio de mi papá en contra de la experiencia de un médico reconocido. Hemos llegado al final del episodio La Virgen del Carmen, el escapulario por Jesús y María hoy. Los espero el próximo episodio sobre otro interesante episodio.